en punto de la mañana de este miércoles 19 de marzo, el día de San José y el día de el Orsa. Un 19 de marzo para el Orsa me invitaron. Está usted viendo en este momento en conexión por TVB Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami. El día de San José, el esposo de la Virgen María, era mucho mayor que ella y era carpintero, por lo tanto, hoy es el día de los carpinteros y de las vocaciones eclesiásticas. El 8 de diciembre de 1870, Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal. En España, por ejemplo, es el Día del Padre, porque siendo el padre putativo de Jesús, pues es el padre de todos. ¿Y saben por qué a los Josés les dicen Pepe? Pues porque siempre se ponía San José P.P. por pater putativus. Por eso José es también Pepe. Así que felicitaciones a todos los Josés, Josefas, Josefinas, Pepes, Pepas, Pepitas, en fin, a todos felicitaciones en el día de hoy. En el calendario astrológico tenemos hoy de nuevo, la luna está menguando en Escorpio, luna de misterios, luna de cuestiones sombrías, luna de espías y de brujos, pero también luna para hacer cambios radicales y trascendentales, luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Y a las 4:17 de la tarde, esa luna entrará menguante en Sagitario, pero de Sagitario hablamos mañana. Por el día de hoy, pues, un sol y dos lunas. Luna menguante en Escorpio, a partir de las 4:17, menguante en Sagitario, y el sol todavía está en Piscis. Digo todavía porque ya mañana tendremos el cambio del sol. Eso para este jueves 19 de marzo. El 19 de marzo de 1812 en Cádiz se publicó la primera Constitución española, a la que popularmente llamaban la Pepa, y de allí viene esa frase peculiar de Viva la Pepa. Siguiendo en España, el 19 de marzo de 1882 se colocó la primera piedra del Templo de la Sagrada Familia, allá en Barcelona, la obra cumbre de Antonio Gaudí. De eso hacen ya 142 años y se espera que se va a concluir definitivamente ya en el año 2033. Hoy cumple 89 años Úrsula Andress, aquella actriz suiza que revolucionó pues el mundo del cine. La llamaban la Venus de Botticelli, la compararon con la Venus de Botticelli por la escena en que salían con un bikini blanco y un puñal en la cadera en la primera película de James Bond, Doctor No. 89 años ya. Bastante menos, cumpliendo 78 años hoy está la señora Glenn Close. Y hoy está cumpliendo el más joven de estos actores, Bruce Willis, quien se ha visto retirado del cine prematuramente porque padece de afasia. La agenda que hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en Washington con el periodista Rafael Salido. Con él vamos a analizar lo que han sido estos primeros 60 días de gobierno de Donald Trump. Luego, en Ciudad de México, vamos a conversar con la destacada internacionalista Brenda Estefan. Con ella vamos a analizar la llamada que hubo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Después, vamos a ir a un punto en Venezuela para conversar con la señora Mercedes Yamarte. ¿Quién es Mercedes Yamarte? Pues Mercedes Yamarte es la madre de Mervyn Yamarte, un caso que ha llamado la atención. El primero que lo destapó fue el Washington Post aquí, el diario de Jeff Bezos, y no va usted a pensar que Jeff Bezos está en contra del gobierno de Donald Trump. Pero en el Washington Post sacaron este primer reportaje donde la señora Mercedes Yamarte reconoció por el video de Nayib Bukele a su hijo, Mervyn Yamarte, quien dice ella no es ningún delincuente ni mucho menos. Lo iban a deportar a Venezuela por estar indocumentado, pero lo llevaron a El Salvador, a una cárcel de extrema seguridad, porque decían pues que era un indocumentado.
que era un miembro del Tren de Aragua. Luego, en Valencia, vamos a tener nuestro foro del día de hoy, librarse de responsabilidad. Le pasa mucho a las personas narcisistas, que nunca son responsables de sus actos y siempre todo lo que ocurre es culpa de otro. ¿Por qué se da ese patrón de conducta? Lo vamos a abordar con Belén Colomina, psicóloga allá en Valencia, España, y con la también psicóloga Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. En Madrid vamos a conversar con el profesor Luis Rodrigo de Castro a propósito de la ruptura al alto al fuego en Gaza por parte del ejército israelí. Y en Culiacán vamos a conversar con la licenciada Delia Quiroga, y es activista y abogada del colectivo 10 de marzo. Esto por el tema de los desaparecidos allá en México. La señora Claudia Sheinbaum, la presidenta, anunció medidas para reforzar la atención al problema de los desaparecidos en México. ¿Cuáles son esos desaparecidos? Luego vamos a conversar con la periodista Yelitza Linares a propósito de este libro que se ha editado con Banesco, Panaderías Caraqueñas, y tiene como subtítulo, La rica herencia de los inmigrantes, ahora que todos somos inmigrantes. Ese, pues, es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Leo esto con la firma de David Alandet, el corresponsal del ABC en Washington. Los ambiciosos planes de Donald Trump para alcanzar un alto al fuego inmediato en Ucrania se le escapan. Tras más de 2 horas de conversación telefónica con Vladimir Putin, lo único que ha podido confirmar la Casa Blanca es que el presidente ruso aceptó un alto al fuego en los sectores de energía e infraestructuras, así como negociaciones técnicas para implementar un cese de hostilidades marítimas en el Mar Negro. Esto implica que el cese de hostilidades será aún más limitado que lo que ya habían aceptado previamente los ucranianos. Solo después de cumplir ese paso previo, podría avanzarse hacia un alto al fuego total y una paz permanente, advierten en el Kremlin. Esta conversación entre ambos mandatarios, una de las más extensas entre presidentes de Estados Unidos y Rusia, de hecho algunos nos han informado que en efecto ha sido la más larga conversación que nunca han tenido un presidente de Rusia con uno de Estados Unidos telefónicamente. Esta conversación sentó las bases para un eventual acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Kiev. De nuevo vuelven a dejar al señor Zelensky de lado. Y Putin, esto es importante, no permitió a Trump proclamar una victoria inmediata después de haber presionado a Zelensky para aceptar una tregua de un mes, algo a lo que el presidente ucraniano se resistía. Para Putin, nada cambia. No hay retirada de las zonas invadidas en Ucrania. Y ya Trump, se ha comentado, pues había planteado cederle plenamente Crimea. Lo cierto es que llegar a algún acuerdo. Viene ahora la reacción por parte de Zelensky. Dijo Putin, muy bien, yo no voy a bombardear instalaciones eléctricas en Ucrania. Luego de esa conversación, bombardeó instalaciones eléctricas en Ucrania. Son las 9:09 de la mañana. Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 19 de marzo. Esto es En Conexión. A las 9:13 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, emitió una inusual declaración pública en el día de ayer, respondiendo a la petición del presidente Donald Trump de destituir a un juez federal que falló en contra de su administración en un caso de deportación de alto perfil. Le cito al juez Roberts.
Durante más de 2 siglos se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito. Fin de la cita. La declaración del presidente de la Corte Suprema se produjo horas después de que el presidente Trump pidiera destituir al juez de distrito James Boasberg, designado por el expresidente Barack Obama, quien bloqueó los planes de la administración de invocar la ley de enemigos extranjeros para deportar rápidamente a los migrantes venezolanos. Los demandantes han cuestionado si los funcionarios de Trump cumplieron con la orden del juez el día sábado de devolver los aviones, lo que desencadenó una notable batalla entre la administración y el Poder Judicial. Cito a Donald Trump. Dijo lo siguiente: este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que lamentablemente fue nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente, no ganó el voto popular, por mucho. No ganó los 7 estados clave, no ganó entre 2.750 y 525 condados, no ganó nada. Eso lo escribió el presidente Trump en Truth Social. Exigió explícitamente el impeachment del juez. Vuelvo a citarle. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido. No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados en nuestro país. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Fin de la cita. El presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin negociaron ayer un alto al fuego parcial a la guerra en Ucrania, alcanzando un acuerdo en una larga llamada para poner fin a los ataques a las centrales energéticas y de infraestructura tras más de 3 años de conflicto. El Kremlin afirmó que Putin ordenó de inmediato al ejército el cese de los ataques a las centrales energéticas ucranianas. Los líderes acordaron también iniciar de inmediato las negociaciones en el Medio Oriente para un alto al fuego naval en el Mar Negro y en última instancia un acuerdo de alto al fuego total, según el resumen de la llamada hecho por la Casa Blanca. Según el resumen del Kremlin, en la llamada se enfatizó que la condición clave para prevenir la escalada del conflicto y trabajar hacia su resolución por medios políticos y diplomáticos debería ser el cese total de la asistencia militar extranjera y del suministro de información de inteligencia a Kiev. Esa exigencia devolvió la iniciativa a Trump para asegurar la tregua que desea, a menos que Estados Unidos presione a Europa para que interrumpa el suministro de armas. Putin, entonces, podría simplemente ignorar que sus demandas no se están cumpliendo y continuar con la guerra mientras culpa a Ucrania. Ahora, apenas horas después de la llamada de Putin y Trump, tropas rusas lanzaron un ataque aéreo contra la infraestructura energética de Slaviansk, una ciudad de 100.000 habitantes en la región de Donetsk. Parte de la ciudad quedó sin electricidad. Hoy, en la rueda de prensa con el presidente finlandés Alexander Stubb en Helsinki, el presidente Zelensky declaró, le cito, hoy me pondré en contacto con el presidente Trump. Discutiremos con él los detalles de los próximos pasos. Zelensky afirmó que el acuerdo de Putin de detener los ataques a la infraestructura energética era totalmente incompatible con la realidad. Esto tras una serie de ataques con drones en todo el país, horas después de la llamada entre Putin y Trump. Zelensky ha insistido además en que no reconocerá como parte de Rusia, cito, ningún territorio ocupado. Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de territorios temporalmente ocupados como parte de Rusia. No lo haremos. Fin de la cita. El gobierno de Donald Trump está recontratando a 24,000 trabajadores en periodo de prueba en 18 agencias federales, después de que un tribunal determinara que era ilegal despedirlos y deben recuperar sus antiguos empleos. Un juez federal le ordenó al gobierno de Trump que deben devolverles sus empleos, no solo ponerlos en licencia administrativa. Los trabajadores en periodo de prueba son personas contratadas en los últimos 1 o 2 años, dependiendo de la agencia. El juez federal de distrito James Breder
designado por el expresidente Barack Obama, ordenó la semana pasada la reincorporación masiva de trabajadores en periodo de prueba, despedidos en 18 agencias federales, después de determinar que las afirmaciones del gobierno de que los despidos se debieron a problemas de desempeño no son ciertas. Según la agencia EFE, los ciudadanos que quieran denunciar deportaciones injustas de venezolanos ya pueden entrar en una página web creada por el gobierno chavista luego del reciente envío de más de 200 migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, bajo la ley de enemigos extranjeros que ha invocado el presidente Donald Trump. El portal migrantes.com.ve pertenece al nuevo Comité de Defensa de los Venezolanos y tiene el objetivo, según su descripción, de abogar por los derechos humanos de los migrantes y denunciar la particular situación de vulnerabilidad que presentan los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, cuya política presidencial se ha dedicado a estigmatizar la migración. Fin de la cita. Este sitio web sugiere en su portada denunciar ya las deportaciones injustas antes de que sea tarde a través de un registro habilitado para que víctimas, familiares, organizaciones no gubernamentales u otro reporten los casos. También recomienda denunciar casos de personas que puedan estar en peligro de deportación. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró en el día de ayer que la oleada de ataques contra la Franja de Gaza de las últimas horas, en la que han muerto más de 400 personas, cito, es solo el comienzo, y advirtió de que a partir de ahora las negociaciones con Hamás solo tendrán lugar bajo fuego. Hamás ya ha sentido nuestra fuerza y me gustaría aclararles que esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra. Fin de la cita para Benjamín Netanyahu. Netanyahu habló mientras cientos de personas, incluidos varios de los rehenes liberados en Gaza durante los últimos 2 meses de tregua, se manifestaban en la ciudad israelí para criticar el retorno a la guerra de Israel. En su mensaje, Netanyahu acusó al grupo islamista Hamás de no aceptar ninguna de las propuestas de Israel y de Estados Unidos, a través de los mediadores, para extender el alto al fuego en Gaza, cuando Hamás lleva semanas pidiendo a las autoridades israelíes sentarse a negociar los términos de la segunda fase, que debería haber comenzado el 1 de marzo y que incluye la retirada total del ejército y la liberación de los rehenes. Netanyahu además criticó a los que, como han denunciado familiares de los rehenes, creen que el retorno a la guerra responde a consideraciones políticas. Dice Netanyahu, no hacen más que repetir la propaganda de Hamás. Fin de la cita. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Ya son las 9:22 aquí en Conexión. César Miguel Rondón, en Conexión. Número telefónico, 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Ella tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Y como abogada, está licenciada para trabajarlos tanto en los 50 estados de la Unión como en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada no te va a costar extra porque va a repicar directamente aquí en los Estados Unidos, como una llamada local para ti allá en Venezuela. Va a repicar directamente en la oficina de la doctora María Trina Burgos. Tantas cosas que se dicen de los venezolanos en estos días angustiosos. La no extensión del TPS, la eliminación del parol humanitario, la tardanza con el asilo, que si ahora no se va a dejar entrar a los venezolanos, que si el tren de Aragua, que en tantas dudas y angustias, es el momento de llamar a la doctora Burgos para que se haga cargo de tu caso. Te repito el número, 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración.
Y a las 9:27 de la mañana, vamos a la ciudad de Washington, donde está el periodista Rafael Salido. Amigo Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. Rafael, Buenos días, amigo. hemos tenido ya Mucho desde que ese 20 de enero las conversaciones sobre cómo va el pulso de este presidente Donald Trump, que tiene 2 meses de gobierno y parece que fueran ya 2 años largos de la cantidad de cosas que han ocurrido. Mañana se cumplen ya 60 días en el poder, 2 meses. ¿Qué balance podemos hacer hasta la fecha? Bueno, la verdad es que pasan las cosas tan rápido que, como tú bien dices, parece que han pasado 2 años cuando apenas han pasado 60 días. El balance que hay es bastante desconcierto. No está muy claro exactamente a dónde nos quiere llevar esta administración, porque está actuando de tantas maneras diferentes, en tantas direcciones, con órdenes y contraórdenes, con establecer aranceles, congelarlos, despedir a funcionarios, después readmitirlos. Muchas veces simplemente porque son los propios tribunales los que están parándole los pies. Al final aquí hay un sistema de un Estado de Derecho en el cual las tres ramas del gobierno tienen la misma responsabilidad, tienen el mismo poder. Entonces, bueno, la verdad que, pero sí es cierto que claramente esta vez, en esta segunda administración, Trump llegaba con una agenda bien marcada. Eh, Insisto, no está claro exactamente en qué dirección vamos, pero desde luego que tiene un plan. Y aquí una de las cosas que se comenta bastante habitualmente es que parte de la estrategia del presidente en esta segunda administración era saturar con tanta información a los medios, a los ciudadanos, a los votantes, a otros gobiernos, que es difícil reaccionar. Es difícil y es verdad que aquí Sí. que se está viendo. Hay gente, algunos van y protestan contra Tesla porque Elon Musk está muy involucrado en todo lo que está pasando. Otros, Mm, algunos van y protestan porque ha habido despidos en el USAID, pero no hay una gran protesta. Al final realmente está consiguiendo atomizar todo ujú, y luego hay una palabra que yo creo que es la que define estos 2 primeros meses, que es miedo. Miedo de ujú, empleados a perder el puesto, miedo de inmigrantes legales e irregulares a ser deportados, miedo de cualquier funcionario a hablar con los medios de comunicación por temor a las represalias. Es un estado, yo llevo aquí ya casi 10 años viviendo en Estados Unidos, nunca había visto algo así, no solo aquí, no lo ujú. había vivido en ninguno de los países en los que había residido anteriormente. Rafael, mencionaste el caso de los jueces y en este momento, a raíz de la aplicación de la ley del enemigo extranjero, ha habido un enfrentamiento severo con un juez federal, juez a quien el presidente Trump pues ha insultado, le ha ofendido, le ha atacado y le ha pedido al juez Roberts, el presidente de la Corte Suprema, que le destituya. Pero el juez Roberts le ha llamado a capítulo, le ha dicho, no señor, para él, la judicatura tiene sus propios mecanismos. ¿Cómo ha impactado eso allá en Washington? Eso, porque ese incidente con el juez Roberts puede traer cola, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rafael? Se ve con cierta sorpresa y cierto grado de escepticismo. Hay que recordar que el presidente del Supremo, el presidente Roberts, ahora ha hecho este comunicado tan poco habitual. Generalmente el Supremo no suele pronunciarse públicamente sobre cuestiones de política o de gobierno. Limita sus comentarios a sus sentencias, a sus decisiones judiciales. En este caso, sorprendentemente, sí que lo ha hecho. No es la primera vez que llaman a capítulo a Donald Trump, antes como candidato, ahora como presidente. Pero también, por otro lado, se ve aquí desde un cierto punto de vista un poco de escepticismo en el sentido de que precisamente el magistrado Roberts ha sido una de las personas que más ha empoderado Ujú, al presidente Trump en este segundo mandato, puesto que muchas veces ha conseguido alinear al Tribunal Supremo del lado del gobierno en la primera administración y sobre todo más recientemente durante la presidencia de Joe Biden en el caso que tuvo que presentó Donald Trump reclamando prácticamente una inmunidad absoluta sí. como presidente,
que había sido y se le concedió. Y Roberts es una de las personas que estuvieron apoyando esa medida, que es lo que hace que a día de hoy nada de lo que esté haciendo Donald Trump ni de los motivos por los que lo está haciendo puedan ser conocidos, ni siquiera haya un atisbo de rendir cuentas porque haga lo que haga, incluso si más adelante eh, hiciera algo ilegal, pues no está nada claro. Con lo cual, esa actitud, esa sentencia ha envalentonado muchísimo a un Donald Trump que se sabe con un poder prácticamente ilimitado y capaz de manipular cualquier información, cualquier decisión a Ujú. sabiendas de que no va a tener que rendir cuentas. Tenemos el tema de los aranceles y el impacto económico que eso va a tener. De hecho, pues si se resienten las cifras del presidente en popularidad es precisamente por el tema económico. La inflación no ha bajado, tal como lo había prometido, y ha reconocido ya que la situación va a empeorar por la aplicación de los aranceles. En definitiva, ¿en qué hemos quedado con los vecinos Canadá, México y China? Bueno, de momento está todo un poco sobre la mesa. Con Canadá cada vez la tensión está siendo un poco mayor. El nuevo premier allí está diciendo que no se va a reunir siquiera hasta que cesen los comentarios hostiles y la falta de respeto por parte de la administración Trump, que hay que recordar que venía refiriéndose a Justin Trudeau como un simple gobernador y reclamando que Mm, Canadá es el 51 estado sí, de este país. Con México, México está tomando una actitud mucho más conservadora, está esperando. Hay quienes dicen que quiere ver un poco, y parece una actitud bastante razonable, ver cómo reacciona el gobierno estadounidense a las represalias que puedan tomar otros bloques, otros gobiernos. Entonces, bueno, de momento sigue habiendo una cierta inseguridad, pero así como en la primera administración Trump, perdón, sí que parecía claro que el tema de los aranceles era más que nada una medida, una palanca de negociación. En este no está nada claro porque es verdad que él sigue presionando con la idea y en algunos casos incluso ha descartado sentarse a negociar. Además, es difícil porque es difícil negociar con esta administración porque no está claro cuál es el problema en sí, si es la balanza de pagos, si es el tema del fentanilo que cruza sí, desde la frontera, si es el tema de los inmigrantes. Entonces, da igual, puedes resolver una de esas cuitas que a lo mejor mañana te sale con que lo que le molesta realmente es otra cosa y entonces va a seguir aplicándolo. Con lo cual no hay ninguna, no es fácil negociar en ese escenario. ya lo veo. Rafael, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, un placer. Muchas gracias a vosotros, Miguel. Gracias, gracias. Rafael Salido, desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en conexión. Y a las 9:39 de la mañana, hora del este. Vamos ahora a Ciudad de México, donde está la muy destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Estimado César Miguel, siempre un gusto estar en tu programa. Brenda, han tenido la llamada telefónica más larga de la que se tenga memoria entre un presidente en la Casa Blanca y otro en el Kremlin. El señor Donald Trump, quien en la campaña electoral había dicho que en un día él terminaba con esa guerra, pretendía dar anuncios importantes luego de esa llamada telefónica. Al parecer no se logró mayor cosa, ¿o sí? ¿Cuál es tu primera impresión, por favor? Pues era una llamada muy esperada esta, porque algunos afirmaban que podría generarse finalmente un cese al fuego. No fue así. A pesar de que Ucrania había aceptado un cese al fuego de 30 días sin ningún condicionamiento ni restricción, a lo que accede Putin es a un cese al fuego disfuncional, digamos, artificial, porque realmente nada más dice no vamos a atacar instalaciones eléctricas. Ciertamente ya han hecho un enorme daño a las instalaciones Mm, eléctricas ucranianas, pero no deja de ser una buena noticia. No obstante, no es todavía algo para echar las campanas al vuelo. Parece que es apenas un primer paso, pero Putin desde antes de tomar la llamada había dicho que lo que él quería era una negociación global
que atendiera las causas que él llama profundas de este conflicto, el no acceso de Ucrania a la OTAN, a la Unión Europea, la desmilitarización de Ucrania. Desde luego, él quiere que se vaya Zelensky porque lo que quiere es poner un gobierno en Ucrania que él pueda controlar desde Moscú, una especie de bielorrusiación de Ucrania, lo cual evidentemente no logra. El domingo en Jeddah se dará pues el inicio nuevamente de negociaciones que nos darán más detalles, porque por ahora es poco lo que sabemos del acuerdo entre Putin y Trump. Fíjate, Brenda, dice, "No, está bien, no voy a bombardear las instalaciones eléctricas", pero poco después de la llamada bombardea a una instalación eléctrica, de manera tal de que su palabra no pareciera tener mucho crédito. Y por otra parte, ha planteado que los territorios a los que él llegó, él no los va a ceder. Y ese es un punto donde no hay discusión para Zelensky. ¿Cómo se puede resolver ese entuerto entonces, donde nadie va a ceder? Desde el inicio de la guerra en Ucrania, digamos, cuando comienza en la región del Donbass en 2008, ahí ya había pues ceses al fuego constantes que Putin violaba. Había un cese al fuego, lo volvía a violar. Eso sucedió 25 veces. Ha habido 25 acuerdos de cese al fuego violados por Moscú. Entonces no sorprende que no cumpla con su palabra. En el caso de qué van a hacer respecto a la línea y qué sucederá con este 20% de territorio ucraniano que hoy controla el ejército ruso, pues seguramente la condición que pondrá Ucrania será garantías de seguridad, lo que París y Berlín insisten. Es decir, no solamente un congelar el conflicto como está actualmente y caer en un escenario como el que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, o quizás hacer una zona militarizada, sino que para Ucrania lo fundamental es qué sigue después de la guerra, qué garantías de seguridad puede tener Kiev para garantizar que Moscú no volverá a invadir, y ahí hay una visión muy distinta por parte de Washington. Ellos insisten que no es necesario que haya tropas estadounidenses, que sí hay el famoso acuerdo de tierras raras, con el simple hecho de que Rusia sepa que hay vidas estadounidenses trabajando en estas minas, pues que no habrá ataques. París, Berlín, Kiev parecen tener una visión distinta. Ellos dicen no es suficiente porque Rusia podría invadir por el norte del país, podría tener un acuerdo con Estados Unidos para no tocar las minas y no cobrar vidas humanas estadounidenses, y sin embargo invadir. Entonces hay ahí dos visiones que son difíciles de reconciliar y que complican esto que decías desde el inicio, César Miguel, que la paz pudiera conseguirse de manera rápida, como aseguraba Donald Trump durante su campaña. A ver, ¿cómo podría quedar el mapa europeo? Antes teníamos a un presidente en la Casa Blanca que era solidario a 1000% del presidente Zelensky, el señor Joe Biden. Ahora tenemos un presidente en la Casa Blanca que no voy a decir que es solidario a 1000%, pero pareciera que le tiene más simpatías al Kremlin que a Kiev. Eso ya es una variante de peso, y que ha dicho su vicepresidente, con un tono además bastante ofensivo, a los europeos: ustedes son los que tienen que armarse. Y la señora von der Leyen toma el guante y dice: sí, cómo no, vamos a armarnos, pero eso lleva tiempo. Con esos elementos, ¿cuál puede ser el mapa europeo, bélicamente hablando, en lo que resta de año, Brenda? Pues es curioso porque si bien Estados Unidos habla de disminuir el riesgo en su relación con China, ahora es Europa la que habla de disminuir el riesgo en su relación con Estados Unidos. Vemos cómo este fin de semana el presidente francés Emmanuel Macron llama a que el armamento que adquiera Europa no sea de origen estadounidense, sino europeo, que suplan aviones caza estadounidenses por la compra de aviones militares franceses,
que las municiones que se compren sean alemanas, sean francesas, sean inglesas, pero ya no estadounidenses. Entonces, lo que estamos viendo es cómo crece en los mercados financieros las acciones de las empresas de la industria militar, de la industria armamentista en Europa, porque lo que se espera es que haya una gran inversión en estas para que puedan crecer. Pero como bien señala Ursula von der Leyen, esto tomará tiempo. Ahora, no estamos hablando porque cuando nos referimos a la Unión Europea hablamos de como si fuera un solo país. En realidad es un Ujú. bloque de 27 al cual ahora se le suma el Reino Unido, que está fuera, pero tiene claramente un pie adentro, y sobre todo en temas de seguridad, porque tiene la visión clara a Londres de que le conviene estar con el conjunto de países. Y lo que están haciendo más bien es rearmar por países. Hoy, bueno, se da a conocer que este acuerdo, que ya tenía 2 semanas cocinándose en Alemania, de que se levante el techo de la deuda, contrario a la ortodoxia fiscal clásica del gobierno alemán, pues se levantará el techo de la deuda para poder entrar en un déficit fiscal y poder así aumentar el gasto en defensa, a pesar de que Alemania viene de años complicados en términos económicos. Pero no hay duda de que veremos un rearme en Europa que cobrará una forma pues extraña, porque no todos los países tienen las mismas condiciones y Claro. esto se dará país por país. Vemos cómo los países del flanco este hablan de salirse del acuerdo de prohibición de minas personales, sobre todo los que tienen miedos de que haya incursión territorial por parte de Rusia, los bálticos, Polonia, y vemos como el primer ministro polaco Donald Tusk llama a todos los hombres de Polonia a que sean parte del servicio militar y busca duplicar el tamaño de su ejército, llegando ya prácticamente al 5% del PIB en gasto en defensa. Entonces, desde luego, Europa ha despertado. Esto ha sido, como dijo Emmanuel Macron, Trump ha sido un electroshock para Europa, pero hay una Ujú. actitud completamente diferente que la que veíamos antes. ¿Iremos a una guerra en gran escala allí en Europa? Pues es difícil saber, lo cierto es que es una región más volátil hoy, es una región en donde hay mayores puntos de tensión y mayor rearme. Y en este mundo que buscan construir tanto Putin como Trump, un mundo de reglas débiles y hombres fuertes, pues las posibilidades de conflicto se acrecentan, porque si no se toma en cuenta la visión de todas las partes, pues siempre puede haber tensiones, rencores que hagan pues que una pequeña chispa encienda una flama. Claro. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la entrevista. Muy buenos días. Buenos días. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. El diario The Washington Post, propiedad del señor Jeff Bezos, aliado del señor Donald Trump, ha publicado una noticia que ha dado pie para toda clase de alarmas. Publicó una noticia sobre uno de los supuestos integrantes del Tren de Aragua que fue trasladado, que no deportado, a una cárcel de extrema seguridad en El Salvador. Se trata del caso de Mervin Yamarte, un muchacho que estaba en Dallas junto con otros 3 venezolanos y a los que el ICE les dijo que les iban a deportar. Su madre, al ver el video que publicó Nayib Bukele, entró pues en alarma, en pánico, porque descubrió a su hijo. Vamos a hacer contacto con la señora Mercedes Yamarte. Mercedes, buenos días. Señora Mercedes, ¿me escucha? Buenos días. Señora Mercedes, Sí, ¿cómo? yo escucho. Muy bien. Señora Mercedes, ¿cómo reconoció usted a su hijo Mervin en ese video? Porque mi otro hijo está en Estados Unidos y él me dice, mami, están saliendo unos videos de Telemundo que a los deportados los llevaron para El Salvador. Y yo vine y esperé, le digo yo, no, tu hermano viene para acá y nosotros lo vamos a esperar. Bueno, como a los 5 minutos me vuelve a llamar y me ponen un video, o sea, me tomo al captura cuando van sacando los presos del bus,
marca con una ruedita las cotizas y me dice, ese es mi hermano. Ese es mi hermano, mami, esas son las cotizas, esas son las cotizas. Y yo le digo que no son las cotizas. Él se calma un poco, como a los 5, me cuelga, y a los 5 minutos me vuelve a llamar. Te lo dije. Estaba mi hijo como arrodillado, con su cara levantada, como pidiendo que lo ayudara, que no se merece estar ahí. ¿Usted cree que esa mirada la tiene un delincuente? Señora Mercedes, Yo usted se lo había digo hablado... al mundo entero de eso. Señora Mercedes, usted había hablado con su hijo, Mervin, antes del vuelo a El Salvador. Usted había hablado con él. Usted dijo que lo estaban esperando. No, nosotros no pudimos hablar con él. Pero cuando usted dijo que A lo él se lo estaban llevan el esperando. día jueves. Ujú. ¿Y cómo? Pero él les dijo que lo iban a llevar a Venezuela, que lo iban a deportar a Venezuela. Sí, el día viernes llama y dijo que firmó la deportación voluntaria, pero su cara estaba rara, como si lo estuvieran presionando. ¿Y qué hace su hijo en Estados Unidos, Mercedes? Él trabajaba en una fábrica de tortillas. ¿Cuánto tiempo tenía en Estados Unidos? Año y medio, iba para los 2 años. ¿Y qué edad tiene él, Mercedes? 29 años. 29 años. ¿Por qué dicen que pertenece al Tren de Aragua, señora? Él tiene tiene varios tatuajes, porque mi hijo es futbolista y tiene el 99. Es más, hay fotos en las camisetas, como él es el 99 y lo tiene en la mano escrito. Tiene otro en la muñeca que dice fuerte como más. En el antebrazo tiene el nombre del papá que es difunto, el nombre de su hija. Y por Y eso yo creo que esos tatuajes no son, ¿qué se puede significar si todo el mundo usa tatuajes? ¿Su hijo ha estado alguna vez preso por haber cometido algún delito, señora Mercedes? No, Ni en Venezuela ni en Estados Unidos. mire, ni en Venezuela ni en Estados Unidos, no tiene multa, no tiene nada. Mi hijo es un muchacho tranquilo. Mis hijos trabajan, porque yo no tengo uno, tengo tres en Estados Unidos. Mis hijos del trabajo, como trabajan de noche, ellos duermen todo el día, se paran a trabajar nada más, comen y se paran a trabajar. ¿Con quiénes se ha En los puesto usted? domingos es que juegan fútbol. Usted, señora Mercedes, ¿con quién se ha puesto en contacto para saber de su hijo? ¿Qué información tiene usted de él oficialmente? Nada, solo ese video que salió. Usted no tiene ningún tipo de contacto. Nadie de las autoridades del gobierno de El Nada. Salvador se ha puesto en contacto con usted. O sea, sí, el presidente Nicolás Maduro Ah, me dijo que él iba a hacer todo lo posible, que iba a hacer todas las negociaciones para traer a todos esos venezolanos que estaban allá presos injustamente. Bueno, señora Mercedes, Que va a hacer vamos. una fuerte lucha. ¿Usted quiere un mensaje que usted le quiera dar a nuestra audiencia? ¿Qué le quiere usted decir, señora Mercedes, como madre de Mervin? Y no dejaré de luchar hasta que yo no tenga a mi hijo. Porque él no es malo, él es bueno. Y le pido a todas las madres, no desmayemos, sigamos adelante. Porque nuestros hijos son buenos muchachos. Bien, señora Mercedes, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Mercedes Llamarte,
por el acento lo han notado los venezolanos, es una señora muy zuliana, ¿no? Hablaba de la cotiza y todo. Y es el dolor que tiene porque esperaba a su hijo que iba a ser deportado. Deportado significa eso de verdad, que usted le van a devolver al sitio de donde vino. Que le hayan enviado a una cárcel de alta seguridad en El Salvador es otra cosa. Además de que no hay prueba de que tenga, ella dice no tiene ningún tipo de antecedente, nunca ha estado en ninguna cárcel. Y ya no solo es The Washington Post, es el Miami Herald aquí también en Miami, son otros diarios, The New York Times también, que se han hecho eco, citando a un funcionario del ICE de que muchos de los deportados, entre comillas, a El Salvador, no tenían antecedentes penales. ¿Cómo es que entonces son de la noche a la mañana peligrosísimos miembros del Tren de Aragua? En esas estamos. Son las 10:01 de la mañana. Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 10:05 de la mañana, hora del este. ¿Qué pasa cuando alguien no asume responsabilidades? No solo no las asume, sino que se las atribuye a un tercero, a una tercera persona. No, yo no soy culpable de esto, es Mengano o es fulano. Yo no hice esto, lo hizo fulano, lo hizo Mengano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos definir, ese librarse de responsabilidades? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tipo de personalidad actúa de esa manera? Vamos a abordarlo con la psicóloga Belén Colomina, allá en Valencia, en la Valencia Mediterránea, en España. Belén, buenos días, buenas tardes allá al otro lado del océano. Hola, buenas tardes, buenos días. Y de este lado del océano, pero lejos de Miami, en la Ciudad de México, está la también psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Alicia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con este tipo de personalidad? Vamos a comenzar con Belén, allá en Valencia. ¿Por qué una persona no atribuye sus responsabilidades y se las atribuye a un tercero? ¿Qué significa eso, Belén? Pues generalmente cuando ocurre este mecanismo es por un proceso en el cual yo no me hago cargo de lo que sucede, no me hago cargo, no acepto mi responsabilidad sobre los hechos, con lo cual es una proyección de todo el peso en el mundo o en los demás. Echamos la culpa, bueno, por la culpa tuya estoy haciendo esto, porque por el devenir del mundo resulta que soy así, ¿no? Entonces hay una manera en la que la responsabilidad se carga como culpa y bloquea a la persona porque se siente estancado en una culpabilidad que no es cierta, porque en realidad la culpa es algo que pesa, bloquea, que sin embargo hay que transformar y aprender a hacerla en una forma más activa, que es la capacidad de responder. La responsabilidad al final parece que asusta, pero es la gran libertad, porque te ofrece el poder tomar control sobre cada uno de tus actos y sobre lo que hacer con lo que el mundo te presenta, ¿no? Al final, cuando proyectamos la responsabilidad en los otros o la culpa hacia afuera, dejamos algo importante nuestro, que es el control sobre ejecutar en los factores que sí puedo. Es decir, el mundo me presenta una situación y yo tengo un gran poder, que es hacer algo con ella. Esta es mi responsabilidad. Alicia, ¿por qué se da este mecanismo? Porque a mí, por lo que acaba de comentar Belén, suena como algo infantil, ¿no? Los niños son los que dicen, no, yo no rompí eso, lo rompió fulanito. ¿Por qué se da este mecanismo, Alicia? Generalmente es un mecanismo inconsciente, tanto la evasión como la proyección. Es decir, ponemos en el otro muchas de las características que son nuestras, las rechazamos, no las aceptamos. Entonces, a la hora de entrar en discusión en cuanto a la distribución de responsabilidades, puede ser en un trabajo, en la pareja, por ejemplo, puede ocurrir que evado las responsabilidades
no asumo mis acciones y las consecuencias de mis acciones, lo cual verdaderamente no asumir esas responsabilidades, cuáles fueron mis acciones y cuáles son sus consecuencias, es verdaderamente muy infantil. Lo Ujú, verdaderamente adulto es asumir, esto es lo que hice, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esta es mi opinión y yo me hago cargo de las consecuencias de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento. Y eso es lo verdaderamente adulto. Como dice Belén, realmente es la manera de liberarse, porque sentirse culpable es una forma de no asumir lo que he ujú, estado haciendo para entonces poder evadir el cambio que debo hacer. O sea, yo necesito hacer un cambio en mi comportamiento ujú. para no tener las consecuencias indeseables. Si yo hago el cambio en mi comportamiento, entonces realmente podemos entrar en un diálogo, en un acuerdo, por ejemplo, en el trabajo o en la pareja, que son los ámbitos que decidí como Mm, verlo más patente, más ya. objetivamente. Belén, había leído entre las características de la persona narcisista está esto de no asumir responsabilidades porque la culpa siempre la tiene otro. Eso es así, es correcto. Y si es correcto, ¿por qué se da en una personalidad narcisista? Claro, es que hay una parte en la cual cuando yo no soy capaz de ver mi propia responsabilidad Mm, o es mejor para mí ver la responsabilidad en los demás, es un acto defensivo de mi imagen, del propio ujú, yo que se defiende ante una posible cuestión o cuestionamiento de los demás o de mí mismo por mi juicio interno de que algo anda mal. Es un problema de autoestima, porque en realidad, aunque nos cubramos con un manto de una gran imagen sobre mí mismo, cuando yo oculto mi propia responsabilidad es porque en realidad mi autoestima es insegura, ujú, incierta y por eso debo usar un personaje que enmascare todo esto. Hay un miedo a enfrentar la realidad por una posible grieta en la que se me vea realmente mi interior. Entonces forjamos una gran pared alrededor nuestra, una coraza llena de mecanismos de defensa, entre estas la proyección de la responsabilidad o de la culpa en los demás, para ujú. mantener intacta la imagen. Ya todos sabemos que si la imagen la convertimos en piedra, es mucho más fácil de romper. A ver, Alicia, eh, el narcisista no asume su responsabilidad. Y por lo que habías comentado antes, digamos, una persona inmadura tampoco. ¿Verdad? Hay un problema de madurez. ¿Qué otra característica podríamos atribuirle a este tipo de persona que no se hace responsable de sus actos? Sí, así como has hablado de inmadurez, podemos hablar, por ejemplo, de una personalidad infantil o de una personalidad dependiente también. Las personas dependientes suponen que es el otro el que se hace cargo de todo y que Mm, yo no me hago cargo de nada. O sea, es algo así como que defiende esa imagen también muy positiva de sí mismo, como muy similar al tema del narcisismo, pero en el caso de la persona dependiente hay además otros ingredientes adicionales como son la victimización, la manipulación, el mm, chantaje emocional, que no es que no estén presentes en el narcisismo, sino que es como más definitorio, porque la persona dependiente es pasiva y supone que es el otro el que tiene la responsabilidad de todo y yo lo que hago es como utilizarlo como muleta para no ujú. asumir yo misma mis responsabilidades. Ese es el caso de la persona dependiente. Y también Sí. bueno, es uno de las patologías o de los rasgos, porque depende de si es trastorno o si es rasgo, que son diferentes gradientes, vamos a decirlo así, que pueden aparecer en cualquier persona, el rasgo. Ahora, si es un trastorno, wow, los trastornos tanto el narcisista como el dependiente o la personalidad infantil realmente son trastornos que es muy difícil lidiar con ellos y muchas veces sus familiares Ujú, o sus compañeros de trabajo
realmente lo tienen cuesta arriba para hacer una gestión Ya. o manejo eficiente de la relación. Belén, ¿esto es muy frecuente, casos como estos, o son esporádicos? ¿No? La proyección de la responsabilidad es uno de los mecanismos frecuentes, no tanto en trastorno de personalidad como estamos viendo, pero sí como un estado en el cual nos conectamos con un miedo a afrontar la realidad o un miedo a los conflictos o un miedo a destruir la propia imagen o un sentir que no somos capaces de generar recursos suficientes para responder a la situación en la que uno se encuentra y es mucho más fácil echar la culpa al mundo, a la vida, de las cosas que nos Sí. suceden, ya de poder enfrentar y afrontar con aceptación lo que ocurre, ¿no? Y ya para cerrar, Alicia, ¿cómo se cura esto? ¿Cómo se supera? Hay que confrontar a la persona con su dificultad, esa dificultad que significa evadir y proyectar su responsabilidad. Confrontar a veces es una intervención psicológica, pero las personas lo suelen hacer muchas veces en el trabajo o en las relaciones. Básicamente significa decirle o mostrarle la verdad al otro, una verdad a la cual muchas veces la persona se resiste a aceptar, pero hay que saber hacerlo de la manera adecuada. Por Ya. eso es que, digamos, uno es profesional porque aprendemos durante nuestra formación, tanto en la universidad como posterior, aprendemos a hacer la confrontación en el momento adecuado, después de que de verdad la persona está lista para empezar a ver Mm, otra mirada que modifica su identidad. ya. Les quiero agradecer inmensamente a las dos. Ha sido una conversación muy, muy interesante y espero que muy útil pues para nuestra audiencia. Las psicólogas Belén Colomina allá en Valencia y Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. 10:15 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. El próximo sábado, 12 de abril, te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Y vas a beneficiar a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Compra tus boletos en www.marlins.com diagonal Venezuela. Recuerda, sábado 12 de abril, 4 de la tarde, en el Lone Depot Park. Marlins.com diagonal Venezuela. A las 10:20 de la mañana vamos ahora a cruzar de nuevo el océano, vamos a la ciudad de Madrid, donde está el profesor Luis Rodrigo de Castro, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Luis Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del mundo. Buenas tardes, buenas tardes. Luis Rodrigo, el señor Netanyahu ha lanzado una fuerte ofensiva en Gaza, se ha reanudado prácticamente con toda su crudeza la guerra, y esto ha traído críticas incluso dentro de Israel, incluso de los rehenes que ya habían sido liberados. ¿Cuál es la situación en este momento mientras nosotros estamos conversando? Bueno, pues es una ruptura de alto el fuego. Es verdad que ese alto el fuego pues no tenía muchos visos de quedar plasmado en un alto el fuego permanente, en una pacificación, precisamente porque este conflicto está enquistado desde hace décadas en una zona ya de por sí muy turbulenta. Pero esta ruptura lo que pone en peligro es sobre todo no solo la convivencia, no solo el futuro, que al final están obligados a entenderse, sino también, y ahí los rehenes, pues es cierto que pueden manifestar un poco de descontento, es por aquellos que siguen estando en manos de Hamás, aquellos israelíes que puedan seguir presos bueno, retenidos contra su voluntad, porque ahora, ante una nueva negociación en la que el gobierno israelí propusiera un canje o propusiera una medida similar, bueno, pues seguramente Hamás lo pensaría dos veces.
Y en Israel esta es una cuestión que, aunque pueda parecernos baladí al resto del mundo, el recuperar un ciudadano israelí que está en manos de Hamas, o incluso ya no esa persona con vida, sino incluso el propio cuerpo sin vida, recuperarlo para darle sepultura y para que reciba el tratamiento que religiosamente prescribe la ley judía, es sumamente importante, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente ese nuevo envite a la convivencia, pero también a una solución pacífica. Habrá que ver también la Casa Blanca cómo puede reaccionar, porque este es un tema que estamos viendo que la Casa Blanca no está dejando un poco de lado, pero sí que se está centrando más en la cuestión de Ucrania. Sí. Aquí también esperamos que Estados Unidos, pues precisamente por esa conexión que tiene con Israel y el buen feeling que manifiestan el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, bueno, pues esperamos que Estados Unidos esté ahí nuevamente resolviendo o intentando contribuir a la pacificación como está haciendo en Ucrania. Entre los manifestantes decían, esto lo está haciendo el señor Netanyahu por mera supervivencia política. Netanyahu ha reaccionado virulento diciendo, esos son los argumentos de Hamas. ¿La realidad dónde estará, Luis Rodrigo? Bueno, quizá ahí, bueno, Hamas y el gobierno israelí tienen razón y no tienen razón. Evidentemente, como decía, el primer ministro Netanyahu tiene una estrategia clara, él tiene una hoja de ruta muy bien planificada para lo que quiere para el mañana respecto a la Franja de Gaza, para asegurar la supervivencia del Estado de Israel en una zona muy convulsa en la que incluso países muy cercanos a Israel han amenazado con borrarle de la faz de la tierra, léase Irán, ¿no? Y ahí es donde para Israel la clave de la seguridad nacional es algo capital, les va la vida en ello. Pero evidentemente también la posición de Netanyahu desde el punto de vista interno es muy complicada. Vimos en otras, bueno, no hace mucho, en tiempos pasados, esa dificultad de Netanyahu con los tribunales, esa rendición de cuentas, esa judicialización. Y esto no es algo que diga Hamas o que diga la oposición israelí, es que es una realidad. El primer ministro Netanyahu tiene problemas judiciales, hay incluso dentro de la clase política de lo que es la Knesset, el Parlamento israelí. Bueno, él consiguió formar un gobierno de unidad nacional para hacer frente a ese ataque de Hamas, pero eso ya no se da. Hay partidos de la coalición de unidad nacional que salieron precisamente para no sostener a Netanyahu y sus cuentas pendientes con la justicia. Incluso armaron en otro tiempo una coalición casi antinatura para que el primer ministro no fuera Netanyahu, porque ser primer ministro también le da cierta protección frente a los tribunales, pero también eso es una realidad y encontramos esa doble vertiente, el querer asegurar el futuro seguro del Estado de Israel, pero también está haciendo un poco un ejercicio de funambulismo para mantenerse en el poder porque le da unas inviolabilidades de las cuales no se vería beneficiado si no estuviera en el cargo. Ya. Ya para concluir, Luis Rodrigo, Hamas advierte 413 muertes. Esas cifras las podemos tomar como ciertas, son exageradas, son pocas. ¿Qué nos Bueno, puede los datos siempre hay que ponerlos un poco en contexto. Evidentemente, Sí, claro. estamos hablando de 413 víctimas, pero también por el otro lado hay miles casi decenas de miles de personas fallecidas en Gaza. Yo esto, cuando hablamos de cifras, es como alguna vez que vemos una manifestación y los datos son discordantes hasta el tal punto que no son posibles de encajar, ¿no? Yo creo que, bueno, ese dato, no digo que sea irreal, no digo que sea falso, pero sí que es verdad que habrá que ver hasta qué punto el impacto que eso tiene, no tanto el número cuantitativo, sino la parte y las implicaciones que esto tiene para la pacificación de la zona. Evidentemente, cuando estamos hablando de fallecidos, puede ser un poco ya casi banal, ¿no? Pero es esa costumbre a la que nos hemos hecho en este tema del conflicto árabe-israelí y ya lo damos casi por descontado, como decía, pero evidentemente son cifras que se añaden a otras cifras anteriores que lo único que están dificultando es la resolución o la pacificación, que ya sería muchísimo pedir, simplemente un alto el fuego, un cese de las hostilidades
algo que permitiera partir no de cero, porque partimos casi de -50, por no decir de -100, en la reconstrucción, en la reconfiguración y sobre todo en la reconciliación entre las dos partes, que es la parte palestina y la parte israelí, que están condenadas a entenderse porque no les queda otra geográficamente Sí. hablando. Luis Rodrigo, muchísimas gracias por esta mañana, atendernos en esta A mañana. vosotros. Luis Rodrigo de Castro, de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Ya regresamos en Conexión. Por Éxitos 107.1 FM. Ahora a las 10:31 de la mañana, vamos a México, vamos a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, donde está la licenciada Delia Quiroga, activista, abogada del colectivo 10 de marzo. Delia, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Delia, ¿me escucha? Hola, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Sí, Del, ¿cuál es la situación planteada en este momento con los desaparecidos, luego de esos descubrimientos en Jalisco y del llamado Holocausto mexicano? ¿Cuál es la situación actual? pues en México hay una crisis de personas desaparecidas y hay una crisis forense derivado de precisamente estas personas desaparecidas que se han buscado por muchos colectivos en todo el país. Tenemos una pugna constante con las autoridades para que respeten la ley y hagan su trabajo. O sea, aquí en México, lamentablemente, tienes que pelear por tus derechos. No son de libre ejercicio, no son derechos que podamos decir se ejercen como debería de ser, ¿no? Normalmente sin ninguna restricción. Y pues es muy grave que el gobierno no esté considerando esta crisis ni tampoco esté alarmado de estar encontrando campos de exterminio por varios estados del país. Delia, en la historia latinoamericana, cuando se habla de desaparecidos, generalmente son desaparecidos por el Estado, por el gobierno. Y se entiende que el gobierno no tenga mayor interés en llegar a la verdad en esos casos. Pero cuando hablamos de esta realidad, de esta tragedia que se vive en México, ¿son desaparecidos por quiénes? ¿Quiénes los desaparecen? ¿Y por qué el gobierno se hace el desentendido? Bueno, mira, aquí se presume, por ejemplo, el último hallazgo que fue en Jalisco, que fue el crimen organizado, ¿no? Se presume porque pues todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero recordemos que el crimen organizado no puede operar sin la autorización, adquisiencia o ayuda del gobierno. Entonces, de cualquier manera, el gobierno tiene que ver con este tipo de desapariciones que también se pueden configurar como desaparición forzada. Inclusive en la Fiscalía General de la República hay casos de desaparición forzada cometidos por el crimen organizado que se investigan actualmente. Entonces, es una hipótesis que está prevista en nuestra ley y que también se trabaja de esa forma cuando son desapariciones cometidas por cárteles. ¿Qué dice la señora Sheinbaum, la presidenta de la República? Ay, pues es que estaba escuchando que ella hizo varias propuestas y que iba a hacer decretos para hacer leyes, pero la realidad es que de lo que ella dijo no hay nada nuevo, todo ya lo tenemos en las leyes, inclusive fortalecido por los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado, y pues esto es ley suprema a nivel de constitución, porque en nuestro artículo 133 de Carta Magna dice que los tratados internacionales y nuestra constitución están a la par y son ley suprema, valga la redundancia. En el exterior, cuando presidía Andrés Manuel López Obrador, se hablaba mucho de cierta relación, cierta complicidad o conchupancia entre el gobierno y el crimen organizado. ¿Se puede decir lo mismo en el gobierno de la señora Sheinbaum? Sí, es que sí, hay reportajes, inclusive, o sea, hay una periodista, Anabel Hernández, que lleva hasta, está actualizada con las investigaciones que tiene el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Entonces, pues, es muy vergonzoso
pero pues sí se puede decir de que aquí en México, pues el crimen organizado y algunos gobernantes, pues están estrechamente relacionados. En el caso de los desaparecidos por un gobierno X, los desaparecidos eran por lo general activistas en contra de ese gobierno. El crimen organizado en México, ¿por qué desaparece a la gente? ¿Quiénes son ellos, los desaparecidos? Pues es que mira, en realidad no se sabe. La víctima promedio de desaparición en México son los hombres jóvenes entre 19 y 28 años. Hay ciertas partes en donde desaparecen más mujeres, por ejemplo, en Matamoros, pero son muy raros en donde se da esta cuestión de que desaparecen muchas mujeres. Entonces, en realidad no sabemos por qué se los están llevando, porque no son personas, la mayoría que hayan andado mal o que hayan cometido algún delito. O sea, ahorita estamos conociendo algunas de las causas por las cuales se los están llevando, que es para reclutarlos forzadamente o para la trata de blancas. Eh, pero esto también es consecuencia de que en su tiempo, cuando estaba Ociel Cárdenas en Tamaulipas, se reclutaron como parte del cártel a los Zetas, ¿no? Que eran exmilitares que sabían hacer este tipo de cosas, desaparecer personas por medio pues, técnicas que ellos utilizan como el fuego en un tambo. Entonces, todo esto, cuando ellos empiezan a reclutar gente que ya fue por su propia voluntad, pues empiezan a aprender este tipo de técnicas y empiezan a enseñar a otros, y ahí se fue la bolita creciendo como una bola de nieve, hasta que ahorita pues tenemos todos estos campos de exterminio que se están encontrando por todas partes, en donde dices tú, bueno, ¿cómo evolucionó, no? Porque en la Bartolina, en Matamoros, no dejaron ni prendas. Y ya acá en Jalisco, pues dejaron prendas. Entonces es como que se han vuelto desasiados porque pues son civiles, no tienen instrucción militar. ¿Hay un estimado aproximado de cuántas personas han desaparecido a la fecha? Pues mira, la cifra oficial que reconoce el gobierno son más de 100,000 personas. Pero nosotros los colectivos estimamos que esa cifra podría ser 3 veces mayor, porque hay una cifra negra. Hay personas que no denuncian por miedo y se quedan así. Entonces, en realidad no se sabe, pero son muchísimos, son miles de desaparecidos aquí en México. Delia, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, al contrario, a ti, a tu público, muchísimas gracias por dar visibilidad a este asunto. Se los agradecemos, en verdad. Un abrazo. Un abrazo. Delia Quiroga es abogada del colectivo 10 de marzo, nos habló desde Culiacán, y en el estado de Sinaloa. 10:38, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Tengo aquí en mis manos un libro que voy a calificar de sabroso. Sabroso porque es un libro sobre el pan. No sobre el pan, sobre las panaderías. Y no sobre las panaderías cualquiera, sino sobre las panaderías caraqueñas. La rica herencia de los inmigrantes. Publicado por el Instituto del Pan y de Pan y Banesco. Este libro se ha logrado gracias a la iniciativa de la periodista Yelitza Linares. Vamos a Caracas para conversar con ella. Yelitza, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos y acompañarnos en la mañana de hoy. Buen día, César Miguel. Qué gusto volver a hablar contigo. ¿Cómo se llega a un libro tan particular como este? Si algo hay en Venezuela es la panadería. Y una panadería que se respete en Venezuela, sobre todo en el centro del país, en Caracas, Maracay, Valencia, es una panadería de portugueses, ¿no? Una panadería de inmigrantes. ¿Cómo llegaron a este libro, Yelitza? Bueno, yo además de periodista soy una de las propietarias de IEPAN, la escuela de panadería que tiene ya 23 años de fundada. Y con mi socio, que es Juan Carlos Brusual, y mi hijo, Juan Vicente, comenzamos a hacer hace 2 años, año y medio, unos recorridos a propósito de los 20 años de la escuela. Queríamos conocer la calidad, cómo era la calidad de los panes que se estaba haciendo, después lo que vivimos con la escasez de harina y la crisis humanitaria. Bueno, si se habían mantenido esos estándares y bueno, queríamos conocer
un poco salir Tenemos un problema de de nuestra audio. burbuja, que es y a raíz de esos recorridos, perdón, Ajá. Es que tuvimos una ya me pausa escuchas. en la que no te oí bien, Yalitza. Continúa, por favor. Ahora sí te tengo. Bueno, queríamos conocer la calidad de los panes que se estaban Ujú. haciendo. En esos recorridos que llamamos Yepan en la calle y publicamos en las redes, descubrimos una historia, que los fundadores de estas panaderías eran inmigrantes, la mayoría, que estaban vivos, muchos de ellos, Ujú. algunos fundadores o propietarios, y que estaban comenzando a entregar el legado, la gerencia de sus panaderías a hijas, hijos y gerentes más jóvenes. Y dijimos, nada, este es el momento de recoger estas historias. Armamos un equipo de 10 cronistas, escritoras, le hicimos la propuesta a Banesco, nos apoyaron inmediatamente, y bueno, y documentamos esto, César Miguel, un año muy difícil el año pasado, con elecciones, Sí. pero encontramos historias maravillosas, de verdad. Son 10 panaderías de Caracas, tal como lo dijiste. A ver, ¿cuál fue el criterio para decidir estas 10 y estas no? Porque si algo hay, son abundantes panaderías en Caracas que, bueno, se las traen. ¿Cómo fue el criterio, Yelitza? Bueno, fue difícil. Lo primero que quisimos fue que fuesen fundadas por inmigrantes, porque queríamos contar cómo ese conocimiento se transfirió a Venezuela, ¿verdad? Porque en Venezuela uno consigue una variedad de panes de distintas comunidades inmigrantes increíbles que no encuentras en otras ciudades. Luego, que hicieran panes de calidad, que fueran apreciadas en sus comunidades, apreciadas por sus clientes, y que hicieran los panes de su comunidad de inmigrantes. Porque nos pasó que había panaderías, por ejemplo, italianas, que no han dejado de hacer sus panes. ¿Y cuáles son Nos estas quedaron muchas en lista. Les quedaron muchas en la lista. Entonces, además de ahí, Claro. buscar las cronistas para hablar sobre estas panaderías. ¿Nos podrías decir quiénes son para terminar de salivar un poco con el libro? Porque yo estoy aquí ya tentado a probar un cachito o algo. Las panaderías son la Guanábano Chocolate Deli, que está en la Baral, la Ángela, en la Candelaria, la Cacher del Este, que es la judía que se mudó de San Bernardino a Cebucán, la Novil, está en Puente Hierro, la Rosita, en Las Delicias, Arabito, que ya tiene 5 negocios, Flor de Macaracuay, que queda en Macaracuay, Pan Alemán, que tiene su tienda ahora en Los Palos Grandes, Inversiones Soleado en la Alta Florida, que nadie sabe cómo se llama, es la panadería de la Cauchera, y la Dolce Capricci, Sí. que está en Los Chaguaramos. Esa se llama, la panadería de la Cauchera se llama Los Claveles. Y allí Se llamaba. Bueno, se Ajá. llamaba. Bueno, yo tengo ya mucho rato Ajá. fuera. Pero esa Sí. panadería hacía el mejor pan gallego. El pan Hay campesino una de pelea ellos allí, César. era Del pan gallego. sí, hay una pelea para saber cuál es la mejor. Extrañé no ver aquí la Flor de Altamira, que es también de esas emblemáticas que tienen su clientela militante. ¿Y qué acogida ha tenido el libro, Yalitza? Bueno, muy apreciado, sobre todo, no solo por los fans y los clientes que tienen estas panaderías, que salen en las redes cada vez que publicamos algún video, sino hemos notado, y es que hay mucha gente fuera de Venezuela que está apreciando muchísimo el libro, porque justo lo que queríamos contar era que aquí se sigue haciendo pan de calidad, que los valores siguen siendo los mismos, el trabajo, el valor del trabajo, la resiliencia. Y las personas, los venezolanos que están fuera, extrañan mucho sus panaderías. Estos son unos negocios de encuentro donde los vecinos se consiguen y no es un tipo de negocio que uno consigue normalmente en otros países. Exactamente lo has dicho. La panadería es el sitio de encuentro. Yo recuerdo la panadería esta, la Flor de Altamira, es un sitio donde además uno se conoce a todos los dependientes, conoce al panadero, conoce a todos, sabes la hora exacta en la que vas a tener el pan más caliente, sabes, y como tú van otros vecinos que ya están allí, entonces te encuentras a fulano, a mengano,
y se hace una conversación muy grata. En el caso de Los Claveles, yo dejé llamándolo a Los Claveles, quedaba ahí en la entrada del puente de Chapellín. Por ahí se bajaba la barrera de Chapellín y salía más abajo a la calle Negrín, ya en la Alta Florida. Y ese pan gallego era muy cotizado, ¿no? Sigue siendo, Miguel. Los cachitos. Y fíjate que has dicho el venezolano pan de que está afuera. chorizo. El pan de chorizo. El venezolano que está afuera. La descripción que acabas de dar es la mía. Yo estoy salivando con este libro y cargándome de nostalgia y de recuerdos con esto. ¿Cómo podemos encontrar el libro, Yelitza? Bueno, fíjate, el libro, lo primero es que se puede descargar gratis de la Biblioteca Digital de Banesco para los que Uy, qué quieran bien. la versión en PDF, pero para los que prefieran la experiencia de oler el libro y tocarlo como tú y Exactamente. Los apreciarlo, libros se leerlo huelen. en papel, exactamente, como el pan, Como el pan, ¿verdad? así es. Lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en los que están en Venezuela, en nuestra tienda. Tenemos en Yepan Venezuela, Ujú. Y el pan las Venezuela. librerías y panaderías Yepan Venezuela. Hay panaderías que también lo están vendiendo. Muy bien. Excelente. Te felicito, Yelitza, por una obra realmente valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Yelitza Linares fue la coordinadora editorial de este libro, Panaderías Caraqueñas, la rica herencia de los inmigrantes. 10:50, ya regresamos. La búsqueda constante de pistas sobre el asesinato político más analizado del siglo XX, el del presidente John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, dio un giro anoche, con la publicación de más de 2.000 archivos que completan 31.000 páginas de los archivos nacionales. La difusión de los registros ordenada por el presidente Trump es la última de una serie de revelaciones desde la década de los 90 que han modificado la perspectiva del país y de los historiadores sobre el asesinato de Kennedy. La gran mayoría de los 6 millones de páginas de registros de los archivos nacionales relacionados con el asesinato ya han sido desclasificados, según el sitio web de la agencia. El lote más reciente de registros se puede encontrar en la página web de la agencia bajo el título Registros del asesinato de JFK, publicación de documentos 2025. La página incluye una tabla con más de 1.100 entradas de archivos PDF con hipervínculos. Un análisis de The Washington Post muestra que, según los números de identificación de sus documentos, ninguno de los archivos publicados el martes es nuevo. Sin embargo, muchas de las censuras han sido desenmascaradas. Jefferson Morley, vicepresidente de la Fundación y experto en el asesinato de Kennedy, calificó la revelación del martes como un comienzo alentador. Espera que los registros arrojen nueva luz sobre los eventos que llevaron al asesinato de Kennedy, incluyendo su desconfianza hacia la CIA, la vigilancia de Lee Harvey Oswald en la Ciudad de México y las operaciones de propaganda que involucraron a Oswald antes y después de su asesinato. Morley, historiador del asesinato de Kennedy, afirmó que gran parte del nuevo material contradice la conclusión de la Comisión Warren en 1964. El organismo de 7 personas, liderado por el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, determinó que Oswald, un exmarín y marxista, actuó como pistolero solitario. No encontró evidencia de que alguien lo ayudara ni de que actuara como parte de alguna conspiración extranjera o nacional para el asesinato. Pero según Morley, los registros recientemente publicados a lo largo de los años sugieren otra narrativa. Dice él, la teoría del pistolero solitario no es precisa, no describe los hechos de lo sucedido. Eso le dijo Morley. Los médicos que intentaron salvarle la vida a Kennedy dicen que recibió disparos desde 2 direcciones diferentes. Entonces, ¿qué sucedió? Necesitamos una mejor explicación de lo sucedido, dice Morley. Los archivos nacionales han lanzado una página web para que el público pueda leerlos. www.archives.gov/JFK. Este jueves, ¿qué dijo la misión de determinación de los hechos para Venezuela de Naciones Unidas? ¿Por qué debe importarnos?
a todos los venezolanos. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.